Recientemente han surgido rumores acerca de unos posibles Juegos Olímpicos con automovilismo en Los Ángeles 2028. La respuesta final se espera conocer en torno a octubre de este mismo año, así que es por esto que he decidido hacer un vídeo sobre unos posibles Juegos Olímpicos de Fórmula 1. Muy buenas a todos, yo soy Varius Yeti y comencemos. Aunque cabe recalcar que no se sabe qué tipo de automovilismo será, probablemente sea karting como en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero como soñar es gratis, vamos a hacerlo sobre unos coches tipo Fórmula 1. El primer punto y más importante serían los chasis y el motor, los cuales deberían ser iguales para solventar el principal problema para que el automovilismo entre en los Juegos Olímpicos. Así habría igualdad entre todos los pilotos. Lo siguiente sería ver si sería por países o en solitario, cuántos pilotos podrían estar por cada escudería, etc. Así que, ¿por qué no? Vamos a soñar, pues vamos a hacerlo por países, escuderías por países. Y aquí es donde vengo yo con mis propias ideas, y es que cada escudería estaría formada por 2 pilotos, obviamente del mismo país, además de un equipo detrás, de estrategia, ingeniería, etc. Los equipos los he hecho con la parrilla actual, pues hasta 2028 pueden cambiar y mucho. Solo hay países en los que haya 2 pilotos como mínimo, para esa misma escudería, para ese mismo país, y que corran en categorías similares a la Fórmula 1, como sería la IndyCar, por ejemplo, o Fórmula 2, Fórmula 3, etc. Así que comencemos con el equipo olímpico español de automovilismo. La livery, por supuesto, tendría los colores de la bandera de España, rojo y amarillo, al igual que los monos, que tendrían la misma gama de colores. En cuanto a los pilotos, en caso de que quisieran, claro, obviamente esto vale para todos, serían Fernando Alonso y Carlos Sainz. Esta dupla sería increíble verla junta y creo que a todos los españoles nos llenaría de orgullo verlos correr en un mismo equipo. De cara al futuro, para 2028 hay más opciones, como por ejemplo Alex Palou o Pepe Martí. Continuemos ahora con el equipo olímpico mexicano de automovilismo. La carrocería llevaría los colores de la bandera mexicana, rojo, blanco y verde, y el líder indiscutible del equipo sería Sergio Pérez, o Checo Pérez como prefieran llamarlo, y junto a él Esteban Gutiérrez, antiguo piloto de Fórmula 1, IndyCar y Fórmula E. Actualmente es piloto del Campeonato de Resistencia y este año corrió en las 24 horas de Le Mans. Vayamos ahora con un equipo con el que pueda haber cierta discusión respecto a sus pilotos, el equipo olímpico británico de automovilismo. Y es que tenemos a 3 grandes pilotos corriendo actualmente en Fórmula 1 y cualquiera de ellos tiene nivel suficiente para competir en estos supuestos Juegos Olímpicos. Estos son Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris. Como solo nos podemos quedar con 2, yo me decanto por Lewis Hamilton, pues es el máximo ganador de la Fórmula 1, heptacampeón, etc. Y por Russell, no tanto por nivel, pues lo considero a la altura de Lando Norris, sino por ser compañero ya de equipo con Lewis Hamilton, lo cual creo que le vendría bien al equipo al ya saber cómo trabajar juntos y llevarse bien, básicamente. El equipo olímpico holandés, o de Países Bajos como prefieran, de automovilismo, tendría el color naranja como principal, al igual que la selección de fútbol, y lo conformaría el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, que creo que no hace falta decir nada sobre este piloto. Es una máquina de ganar y sería uno de los candidatos a la medalla de oro. Y junto a él estaría Nyck de Vries, que aunque ahora se encuentra estudiando finanzas, y pese a su desafortunado paso por la Fórmula 1, no hay que olvidar lo que hizo en otras categorías y su gran nivel en ellas. Pasemos ahora al equipo olímpico francés de automovilismo, cuya livery tendría el color azul como principal, al igual que su selección de fútbol. La dupla francesa es una que ya hemos visto junta en Fórmula 1, y es que son Esteban Ocon y Pierre Gasly. El equipo olímpico australiano de automovilismo podría tener la livery amarilla y verde como su propia selección, o azul como su bandera, aunque se parecería demasiado a la de Gran Bretaña probablemente. La dupla australiana estaría conformada por el joven rookie Oscar Piastri y por un piloto con mucha experiencia como Daniel Ricciardo, conformando así una de las parejas más equilibradas en cuanto a potencial, talento y experiencia. El equipo olímpico monegasco de automovilismo tendría los propios colores de su bandera, rojo y blanco, y la dupla sería especial, pues es que tendríamos a los 2 hermanos en un mismo equipo, Arthur y Charles Leclerc. Si bien Arthur no compite aún en Fórmula 1, ha corrido en Fórmula 4, Fórmula 3 y actualmente en Fórmula 2. También habiendo ganado el campeonato de Fórmula Regional Asiática. Y en cuanto a su hermano, sobran las palabras, piloto de Ferrari desde hace años y muy joven. Desde sus inicios llamó la atención del equipo más grande de Fórmula 1 y eso es por algo. Ahora es el turno del equipo olímpico alemán de automovilismo. La selección de fútbol suele vestir de blanco, pero también podrían tener los colores de su bandera en la livery. La elección de la dupla no es tarea fácil. Como primera opción tengo a Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo y piloto de Fórmula 1 hasta el año pasado. Y ahí el problema, pues tendrá que volver de su retiro para los Juegos Olímpicos.
En caso de que aceptase, el segundo piloto sería Mick Schumacher, actual piloto reserva de Mercedes y también piloto de Fórmula 1 hasta el año pasado. También podría ser Nico Hülkenberg, si es verdad, el cual tendría más sentido, pues corre actualmente en Fórmula 1, pero elegiría a Mick Schumacher por su relación con Sebastian Vettel. Además que no sería la primera vez que conforman equipo, pues ya lo hicieron en la Race of Champions de 2023. El equipo olímpico japonés de automovilismo podría tener los colores de su selección de fútbol, azul, o los de su bandera, blanco y rojo. La pareja elegida sería Yuki Tsunoda, actual piloto de Fórmula 1, junto al piloto de Fórmula 2 y gran promesa de Red Bull, Ayumu Iwasa. Así que para completar los 10 países que correrían, tendríamos al equipo olímpico canadiense de automovilismo con los colores tanto de su selección de fútbol como de su bandera, rojo y con toques de blanco. La pareja estaría conformada por Lance Stroll, actual piloto de Fórmula 1 en Aston Martin, y por Nicolas Latifi, el cual se ha ido a los negocios, pero puede que le gustase correr de nuevo para su país en los Juegos Olímpicos. Así que esta sería la parrilla de 20 pilotos y 10 países por unos supuestos Juegos Olímpicos de automovilismo. Ya digo, todo esto es hipotético y hay mil cosas más por ver o por suponer, circuitos, carreras, formato, etc. Pero es un breve acercamiento a lo que serían. Podríamos hablar también de las actuaciones. Yo creo, personalmente, que si están en igualdad de condiciones, estaría reñido entre probablemente Hamilton, Verstappen y Fernando Alonso. Son los 3 campeones de Fórmula 1 que hay actualmente, pero creo que estaría reñido entre esos 3. Si Vettel recupera el nivel que tenía, probablemente también entraría en esa pelea. En cuanto al resto, también pelearían y habría que ver cómo sería el formato. Si gana la escudería, si gana el piloto, si ganan los dos, si hubiese 2 campeonatos a la vez, como en Fórmula 1. Habría mil cosas por ver. Aunque, si yo tuviese que decir quién ganaría, sería don Fernando Alonso. En igualdad de condiciones creo que es el mejor piloto de la parrilla actualmente y el mejor piloto de estos 20. Aún así, podríamos ver a pilotos que ahora mismo no están destacar, pues es que si ahora mismo no se encuentran en equipos punteros, sus actuaciones tampoco pueden ser extraordinarias. Podríamos ver, por ejemplo, a Yuki Tsunoda pelear por un podio, habría que verlo. También podríamos ver, pues esto, en igualdad de condiciones, cómo se comportan realmente los pilotos. Ahí estaríamos viendo el nivel real de piloto, no tanto el nivel de piloto escudería, ¿no? Piloto coche, porque si eres muy buen piloto pero no tienes buen coche, obviamente no vas a ganar ningún campeonato. Si tienes buen coche pero eres mal piloto, tampoco vas a ganar ningún campeonato. Así que sería una buena forma de ver realmente ese nivel de pilotaje y podríamos decantar aquí sí cuál es realmente el mejor piloto, por ejemplo, si nunca se han enfrentado cara a cara con un coche similar o parecido. Así que bueno, si os ha gustado, si queréis ver por ejemplo una simulación con ruleta, con cualquier cosa que se me ocurra o que me queréis poner en los comentarios, decírmelo para un futuro vídeo. Así es que si tiene apoyo, ya digo, haremos una segunda parte de esto más a fondo y probablemente simulando, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Simulando estos Juegos Olímpicos, a ver cómo quedarían. Así que esto es todo, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte, comentar, darle like y nos vemos en la próxima. Adiós.